Hola, somos el equipo 7 y vamos a hablarles sobre nuestro proyecto Protección de hierro y aluminio en condiciones extremas. Antecedentes. Un problema importante en la ingeniería mecánica es saber qué metal es mejor para cierto proceso de fabricación y tomar una decisión a partir de estos procesos. Ya que cada metal tiene cierto tipo de propiedades, no se puede unificar un método o un material que nos sirva a todos de la misma forma. Existen cierto tipo de factores que se deben considerar al momento de elegir un material, como lo son los factores físicos como el tamaño, la forma, el peso del material y el tamaño requerido del material. Los factores mecánicos que tienen que ver con la capacidad de soportar esfuerzos al momento de utilizar este material, el procesamiento y la posibilidad de fabricación, que es más que nada cómo se obtiene el material, la duración, los costos y otros factores, como lo pueden ser la imposición de un material por parte de una autoridad o los reglamentos de gobierno, entre otros factores. Para el planteamiento, tomaremos el hierro y el aluminio como metales a estudiar, para que estén a prueba en situaciones extrañas. Así podremos ver cómo reaccionan, cómo nos benefician y cómo podemos evitar que estos fenómenos le ocurran a nuestros materiales. La elección y comparación de estos metales es por sus evidentes propiedades, cada uno con su especial elasticidad y sus puntos de fusión. Una de nuestras hipótesis es saber si la aleación de estos materiales con otros elementos nos da como resultado un metal más resistente y elástico. Resulta evidente notar que es el material con mejores propiedades, pero lo iremos comprobando para ver por qué es una buena solución para los procesos que nosotros queremos llevar a cabo. En la metodología haremos 3 puntos importantes. Lo que son, de forma teórica, pondremos a prueba con base en sus propiedades a los metales seleccionados. Estudiaremos de forma teórica las aleaciones y por medio de tablas compararemos a los materiales y seleccionaremos a uno de acuerdo con los criterios necesarios. Como punto final, decidiremos un material a ofrecer y ofreceremos una propuesta ganadora para reforzar o proteger un material. El aluminio rara vez se encuentra en la naturaleza en estado puro, por lo tanto, se requiere de la electrólisis para poder obtener este material de manera pura. Algunas de las aplicaciones del aluminio son la electricidad y la comunicación. El aluminio ha ido reemplazando progresivamente al cobre y actualmente es una de las formas más económicas de transportar electricidad, además de que puede hacerlo más eficientemente que el cobre. Por otra parte, el aluminio también se presenta en las antenas para televisores y satélites. La utilización del aluminio en la industria automovilística ha aumentado de forma constante. Se están dedicando importantes recursos para aumentar su participación en este sector. Este interés responde a criterios ecológicos y además económicos. También en el sector aeroespacial es indispensable gracias a su ligereza. En la construcción, el aluminio es mayoritario en comparación con otros metales. Actualmente se utiliza en estructuras de ventanas, puertas y en otras estructuras cubiertas con grandes superficies, como por ejemplo en estadios. Propiedades del aluminio. Propiedades atómicas y nucleares. Número atómico 13. Peso atómico 26.99. Radio atómico 1.42. Valencia 3. Radio iónico 0.57 Armstrong. Electronegatividad 1.61. En sus propiedades físicas podemos remarcar su color blanco plateado. También es un material paramagnético y su temperatura de fusión es de 660.2 grados centígrados. El aluminio es uno de los metales más elásticos y menos rígidos de los que hay. Propiedades químicas del aluminio. En electroquímica, el aluminio es oxidante, resiste a la corrosión en estado puro y en aleaciones de hierro, manganeso y magnesio. La resistencia química del aluminio se debe a la formación de una película de óxido delgada que se adhiere con firmeza y es insoluble en agua y en muchos otros disolventes. El hierro es un metal extremadamente útil y uno de los elementos más comunes del planeta Tierra. Por lo tanto, tiene una gran variedad de aplicaciones en nuestra vida diaria. Algunas de estas son: el hierro puro tiene un uso limitado, ya que la gran mayoría del hierro se utiliza de formas procesadas, como lo es el hierro forjado y el acero.
También el hierro se encuentra en algunas partes de automóviles, máquinas, herramientas y cascos de barcos de gran tamaño. La mayoría de las piezas de máquinas están hechas de hierro. El acero inoxidable es un uso muy común del acero, ya que se obtiene de la combinación de hierro con otros metales. Este acero inoxidable se utiliza en algunas partes de edificios, en ollas y sartenes, cubiertos y material quirúrgico. También en algunos casos se utiliza para fabricar aviones y automóviles. El cloruro de hierro, siendo otro de sus usos, se utiliza para el tratamiento de aguas residuales, como un colorante para telas, como colorante para pintura y también para la fabricación de placas de circuitos impresos. El sulfato de hierro se usa para tratar la deficiencia de hierro, siendo otro de los usos en cuanto a la medicina. El hierro comercial contiene pequeñas cantidades de carbono y otras impurezas que alteran sus propiedades físicas, que estas obviamente son mejoradas en la adición de carbono y algunos otros elementos. En cuanto a las propiedades del hierro, tenemos su número atómico de 26, sus valencias que es de 2 y de 3, su estado de oxidación, su electronegatividad, su radio covalente, su radio iónico, su radio atómico, la configuración electrónica a partir de los gases nobles, del gas noble, el primer potencial de ionización, su masa atómica, su densidad, su punto de ebullición y su punto de fusión, además de tener ciertas propiedades eléctricas como lo son la fuerza electromotriz térmica, la resistencia eléctrica y el coeficiente de temperatura. Estas propiedades son muy importantes en cuanto a lo que la comparación necesita y posteriormente se resaltarán las propiedades necesarias y se establecerán en una tabla para su posterior comparación. Una aleación es una mezcla entre dos metales, obtenida por fusión y solidificación de estos. Algunas propiedades de los metales, como pueden ser la dureza, la tenacidad o la elasticidad, eran conocidas desde la antigüedad, pudiendo, mediante aleaciones, mejorar notablemente sus características. Aleaciones del aluminio. Las aleaciones del aluminio se clasifican de acuerdo a sus elementos salientes usados, como cobre, magnesio, manganeso, zinc, entre otros, de los cuales se hablará a continuación. Las aleaciones del aluminio anteriormente mencionadas se clasifican de acuerdo a diferentes series. Serie 2000. Como el principal aliante es el cobre, teniendo como característica principal una buena relación dureza-peso, mala resistencia a la corrosión e incrementa sus propiedades mecánicas. El uso más frecuente de esta aleación son en lugares donde sea necesaria una alta relación dureza-peso, como lo es en el uso y elaboración de ruedas para camiones y aviones, en la suspensión de camiones y autos, y en estructuras donde requieren buena dureza a temperaturas superiores a 150 grados centígrados. Serie 3000. Aquí el principal elemento es el manganeso, el cual en sus aleaciones tienen un 20% más dureza que el aluminio puro, gracias a que el manganeso solo puede agregarse de forma efectiva en un 1.5%, lo que ocasiona que haya pocas aleaciones de esta serie. Los aluminios de esta serie son utilizados para utensilios que necesiten una dureza media, como botellas de bebidas, utensilios de cocina, mobiliario, señales de tráfico, etc. Serie 4000. El silicio suele añadirse en cantidades medianamente elevadas, por encima del 12%, para conseguir una baja del rango de fusión de la aleación, donde el objetivo es obtener una aleación que funde a temperatura más baja que el resto de aleaciones de aluminio, para usarlo como elemento de soldadura. Las aleaciones con un elevado nivel de silicio tienen un rango de colores que van desde el gris oscuro al color carbón, por lo cual tiene aplicaciones arquitectónicas y gracias a que tiene un bajo coeficiente de expansión térmica y una alta resistencia al desgaste, lo que le hace ideal para el uso y fabricación de pistones para motores de combustión interna. Resiste temperaturas hasta 500 grados centígrados. Serie 5000. El principal aliante de esta serie es el magnesio, el cual pretende endurecer más el aluminio que el manganeso. Las principales características son una media a alta dureza por endurecimiento, por deformación, buena soldabilidad, resistencia a la corrosión ocasionada por agua y una baja capacidad para trabajo en frío. Sus principales usos son en la elaboración de partes de automóviles. Serie 6000. En estas aleaciones se usan como elementos aliantes el magnesio y el silicio en proporciones adecuadas, ocasionando que sea tratablemente térmicamente. Estas aleaciones son menos resistentes, pero tienen formabilidad, soldabilidad, maquinabilidad y resistencia a la corrosión. Su uso suele ser en aplicaciones arquitectónicas, cuadros de bicicletas, pasamanos de los puentes, equipos de transporte y estructuras soldadas. Serie 7000. El zinc.
en proporciones que van desde el 1 al 8%, es el elemento aliante en mayor proporción en estas aleaciones. Debido a que la principal propiedad es su alta dureza, se suele usar en las estructuras de aviones, equipos móviles y otras partes altamente forzadas, y cabe destacar que tiene baja resistencia a la corrosión. Aleaciones del hierro. El acero es una aleación del hierro con una pequeña proporción de carbono, el cual tiene propiedades de dureza y elasticidad. Existen diferentes tipos de aceros, los cuales son acero dulce, material de hierro que posee la propiedad de poder ser forjado y martillado. Acero inoxidable es una aleación de hierro con un mínimo de 10% de como contenido en masa. Acero microaleado es un tipo de aleación metálica que provee mejores propiedades mecánicas o mejores resistencias a la corrosión que los aceros. Aceros rápidos son aleaciones que soportan esfuerzos grandes y altas temperaturas exigidas en el área del trabajo. Clasificaciones de los aceros. Aceros hipereutectoides son aquellas que poseen más de 0.77% de carbono. Su microestructura consiste en cementina y perlita. 2. Aceros eutectoides son aquellos que poseen exactamente 0.77% de carbono. Su microestructura está formada totalmente por perlita. 3. Aceros hipoetectoides son aquellos que poseen menos de 0.7% de carbono. La microestructura en estos aceros consiste en ferrita y perlita. A continuación, se hablará de algunas aleaciones del hierro. Hierro forjado. El hierro forjado o hierro dulce es un material de hierro que posee la propiedad de poder ser forjado y martillado cuando está muy caliente, o sea al rojo vivo, y que se endurece enfriándose rápidamente, funde a temperaturas mayores de 1500 grados centígrados. Es poco tenaz y puede soldarse mediante forja. Se caracteriza por el bajo contenido de carbono, entre 0.05% y 0.25%, siendo una de las variedades de uso comercial con más pureza en hierro. Es duro, maleable y fácilmente maleable con otros metales, sin embargo es relativamente frágil y un poco apto para ser utilizado en la confección de láminas. Férnico, aleación de hierro, níquel y cobalto. Por sus cualidades de adherencia, sellado y aislamiento, permiten uniones vidrio-metal y por lo tanto esto lo hace un material ideal para los terminales de contacto externo de las bombillas y las válvulas termoiónicas. Este compuesto por un 28% de níquel, 18% de cobalto y 54% de hierro. Ferrocromo. Una aleación de hierro y cromo que se emplea en la fabricación de aceros, particularmente aceros inoxidables y en la fabricación de hierro fundido. Resiste temperaturas hasta 2800 grados centígrados. Su uso depende básicamente de su contenido de carbono, clasificándose generalmente en la industria como ferrocromo de alto carbono, con un contenido de carbono de 4 al 10%. Ferrocromo de medio contenido de carbono, con un contenido de 0.5 al 4% de carbono. Ferrocromo de bajo carbono, con un contenido de 0.01% a 0.5% de carbono. La siguiente tabla es una tabla comparativa de las aleaciones del hierro. Empezaremos por el hierro forjado. El hierro forjado tiene una alta relación dureza-peso, una alta maleabilidad, alta resistencia a temperaturas y una media resistencia a la corrosión. El férnico tiene una baja relación dureza-peso, una media maleabilidad, baja resistencia a temperatura y baja resistencia a la corrosión. Ferrocromo tiene una alta relación dureza-peso, una alta maleabilidad, una alta resistencia a temperaturas y una alta resistencia a la corrosión. Como observamos en la tabla anterior, la mejor aleación del hierro es el ferrocromo, gracias a que tiene una alta dureza-peso, resistencia a la corrosión, durabilidad, resistencia a diferentes temperaturas y maleabilidad. En esta tabla comparamos la aleación aluminio serie 4000 y la aleación hierro-cromo-ferrocromo en relación de dureza-peso, maleabilidad, resistencia a temperatura y resistencia a corrosión. En esta tabla
sigue siendo la ganadora, la aleación ferrocromo. Y para dar conclusión, observamos en esta tabla una relación entre la aleación hierro-cromo-ferrocromo, los elementos aluminio, hierro en las relaciones relación dureza, maleabilidad, resistencia a temperatura y resistencia a la corrosión, en la cual observamos que la aleación hierro-cromo-ferrocromo es el metal con mejor propiedades, por lo tanto sería nuestra decisión en el metal más resistente a condiciones extremas.